Ok, muy bien, otra vez. Bienvenido a la Iglesia Bautista Chesapeake. Vamos a ponernos a pie, vamos a cantar el primer himno del día. Si vayan conmigo, por favor, en sus himnarios a himno número 36. Himno número 36. Vamos a comenzar por alabar al gran rey. Y ese es el nombre del himno que vamos a comenzar el día de hoy. Alabad al gran rey. John David, si podrías venir, por favor. Alabad al gran rey, que viene con el tono de To God be the glory. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el de más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás honrará. Su misericordia nos puede faltar. Mis himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Abrimos con palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por darnos oportunidad a cantar himnos y gloria a tu nombre. Y ayúdanos hoy a aprender algo de tu palabra. En nombre de Jesucristo, amén. 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 Si van en sus seminarios conmigo a himno 186, Ángeles de alta gloria, himno 186, Ángeles de alta gloria. I don't know. Ángeles de alta gloria, vuestras voces levantad. Cristo ya nació, la historia pronto a todos proclamad. Adoremos
sobre su están. Dios en Cristo ya habitando con los hombres mirarán. Adoremos, adoremos al recién nacido Rey. Sabios las meditaciones, todas pronto abandonad. Al deseado de naciones, en pesebre vil mirad. Adoremos, adoremos al recién nacido Rey. Los que a Cristo reverente esperando verle están. En su templo de repente contemplarle allí podrán. Adoremos, adoremos al recién nacido el Rey. Muy bien, ahora llegamos al momento que vamos a escuchar de los anuncios. Pueden tomar asiento. Sabemos que todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical. Aquí mismo, bueno, no aquí mismo, sino que aquí en la iglesia todos tenemos escuela dominical, que hoy mismo a la mañana nosotros escuchamos de lo que era de Hechos, capítulo 19, 20, 21, 22 y hasta el 28. El pastor hizo un resumen hoy en la mañana del libro de Hechos y terminamos con el libro de Hechos. La próxima semana vamos a comenzar con el libro de Romanos en la escuela dominical. A las 11 de la mañana tenemos el servicio de predicación. Estamos siguiendo hoy mismo con nuestra serie del libro de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 14. La semana pasada nos faltó el capítulo 13 para grabar, tuvimos problemas con el equipo y esta semana nos hace falta un pianista, entonces tenemos que seguir en marcha haciendo lo que es el servicio del Señor, pase lo que pase, falte lo que falte, pero damos gloria a Dios siempre por todas nuestras tribulaciones. Tenemos aquí los anuncios. El servicio en inglés a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, todos los domingos en la mañana es el servicio temprano. A las 11 también tiene servicio en inglés. Tenemos aquí el servicio en español a las 11 de la mañana. Y los domingos a las 6 de la tarde tienen servicio en inglés y los miércoles también a las 7 de la tarde. Vamos a ir a cantar himnos y alabanzas al Señor en las calles aquí en el vecindario el día 9 de diciembre a las 6 de la tarde. Ese va a ser el día jueves, jueves que viene. Algunos de los muchachos de la iglesia van a poner piano atrás en una camioneta estilo pickup y vamos a vestirnos así en ropita caliente. Vamos a ir detrás de la camioneta aquí en la vecindad alrededor y vamos a cantar himnos, caroling, lo decimos en inglés, para compartir las buenas nuevas del nacimiento del Señor Jesucristo que nosotros celebramos durante este tiempo del año. El misionero de la semana, la familia Harris, que son los misioneros que nosotros estamos apoyando a las islas Turcos y Caicos. Estamos en oración para ellos. Va a haber banquete navideño para el día 19 de diciembre este mes a las 6 de la tarde. Va a ser patrocinado por el pastor Matt y la señora Mandy Nettesheim y los diáconos de la Iglesia Bautista Chesapeake, que va a incluir comida, premios, va a haber guardería, o sea, cuna y más. Vamos a estar en esperanza de lo que va a haber de más. El musical navideño va a ser, bueno, ya viene también pronto. Nosotros tenemos práctica para eso el día de hoy a las 5 para el coro, para orquesta. Va a ser el día 12 de diciembre, una semana de hoy, 12 de diciembre, el domingo a las 6 de la tarde, va a ser el lugar de servicio de la tarde. Y luego el viernes 17 de diciembre a las 6:30 de la tarde, ese sí va a ser el evento especial, fuera de nuestro tiempo normal de servicio. Y les animamos para invitar a gente cuando nosotros salimos a ganar almas. Tenemos así los volantes especiales en los anuncios que anuncia lo que es el musical navideño.
Pedimos que todos pongan un enfoque en eso en nuestro tiempo de ganar almas. Ahora, vamos a cantar un himno más antes que vayamos a llegar a la predicación de la palabra. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 187, yo creo que es el himno número 187, Al Mundo Paz. Ya debe, si podría venir, por favor. Al Mundo Paz, el himno número 187. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Muy bien, llegamos ahora al momento que vamos a escuchar de la predicación de la palabra de Dios. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, que poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno es plenamente seguro en su propia mente. El que hace caso de día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Pero porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Antes bien, juzgad esto, que nadie ponga tropiezo ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, para él es inmunda. Mas si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No sea pues difamado vuestro bien.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en estas cosas sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que ayuda a la paz y la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Más malo es al hombre hacer tropezar con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o sea ofenda, o sea debilitado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque come sin fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Oramos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este servicio que tenemos hoy, y ayúdanos a entender y aprender algo de tu palabra, y ayúdanos a usarlo día en día. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Estamos ahí en Romanos capítulo 14. Ahí en versículo 1 comienza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, el título del mensaje el día de hoy es: recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe. Nosotros sabemos que de una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos nacidos otra vez. Somos nueva criatura en el Señor Jesucristo. Sabemos que es el alma que recibe la salvación y no la carne que recibe la salvación. La Biblia habla de un nuevo hombre y de un antiguo hombre. Un hombre interior y un hombre exterior. El apóstol Pablo en el capítulo 7, lo vimos hace unas cuantas semanas, luchaba con su carne porque su carne quería hacer las cosas que él no quería hacer. Y las cosas que él aborrecía, su carne lo quería hacer. Entonces, aquí eso está hablando, en este contexto del capítulo 14, está refiriendo a un cristiano que es débil en la fe. Quizá una persona recién nacida en Cristo, quizá una persona recién salvado y que tiene todavía lo que son los costumbres anteriores, las costumbres malas de quizá una adicción, quizá una predilección a hacer cosas que no debería de hacer. Pero es nuestro deber para recibir al débil en la fe, y dice que esta condición, pero no para contender sobre opiniones. O sea, es nuestro trabajo para poder recibir a los que están en la fe. ¿Por qué? Porque son hermanos y hermanas en Cristo y necesitan tener convivio con hermanos y hermanas en Cristo. Ellos necesitan estar bajo la predicación de la palabra y ellos tienen que crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Es así físicamente pensando en esto. De un recién nacido son débiles en este mundo, son débiles en la carne. No pueden levantar herramientas, no pueden hacer trabajo, pero es nuestro trabajo, es nuestro deber para recibir a los infantes, a los recién nacidos físicamente, para que ellos puedan ser fortalecidos y animados, para que un día puedan llegar al momento en que puedan hacer algo de trabajo físicamente. Pero miramos lo que es la condición aquí en versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Estamos hablando otra vez del recién nacido o el cristiano que es débil en la fe, que todavía no conoce mucho de la palabra de Dios. Dice que no es nuestro lugar para contender con ellos sobre opiniones. Ahora, ¿qué significa? En la Biblia hay muchas cosas que quedan muy claras. La salvación queda muy clara, los mandamientos quedan muy claros, pero hay algunas cosas ahí en la Biblia que no quedan muy claros y podría decir uno que tiene preferencias o que uno tiene opiniones sobre ciertas cosas. La profecía en la Biblia es algo que no queda algunas veces muy claro. Hay ciertas cosas ahí así, pero no es nuestro lugar para contender sobre opiniones. Y podríamos tener un primer punto, diríamos que es no disputar con los que son débiles en la fe. Ahora, muchos van a querer sacar este pasaje de Romanos 14 fuera de contexto y van a querer decir que nosotros no deberíamos de contender para nada, ni con nadie. Pero nosotros sabemos que si leemos toda la Biblia, vamos a ver que hay
tiempos, hay momentos en que nosotros somos llamados, sí, para contender, pero no para ser contenciosos. Y ustedes están ahí en Romanos 14, yo voy a leer para ustedes de Judas 1, versículo 3, donde la Biblia dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que Romanos 14 nos está diciendo que no deberíamos de contender, pero Judas nos está diciendo que deberíamos de contender. Pues ¿cuál es? Dice que uno no debería de contender, que uno sí debería de contender. Tenemos que ver el contexto. ¿Cuál es el contexto? Romanos 14 está diciendo de que cuando nosotros recibimos al débil en la fe, estamos hablando de cristianos, estamos hablando de hermanos y hermanas en Cristo, dice que no deberíamos de contender sobre opiniones. Por ejemplo, una persona tiene opinión, y vamos a ver esto en el texto, una persona tiene opinión que no deberían de celebrar la Navidad, porque se ha escuchado dentro del cristianismo de que la Navidad viene del paganismo, y de que el árbol navideño viene del paganismo, y que eso de dar regalos viene del paganismo. Pero nosotros no sabemos eso, sino que esa sí es una opinión. Hay algunos que quieren torcer la palabra de Dios, un pasaje en Jeremías 10 que dice que eso está hablando de un árbol navideño. Pero para uno que es débil en la fe, no es nuestro lugar para estar contendiendo con ellos sobre opiniones. En el libro de Judas dice que nosotros deberíamos de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, hablando en cuanto a lo que es la común salvación. La salvación sí es algo por lo cual nosotros como cristianos deberíamos de contender por la fe y no por opiniones. No es opinión lo que es la salvación común, no es opinión lo que es la fe que se encuentra en la Biblia con respecto a lo que es la salvación. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no desde vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Simplemente puesto, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese sí es algo por lo cual nosotros sí deberíamos de contender. Pero aquí en Romanos 14 dice que nosotros no deberíamos de contender sobre opiniones, y no deberíamos de contender sobre opiniones con los que son débiles en la fe. Miramos ahí en Romanos 14, versículo 2. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces vamos a ver que hay una comparación que hace el apóstol Pablo aquí entre el hermano que es fuerte en la fe y el hermano que es débil en la fe. Dice que porque uno, el que es fuerte en la fe, cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, para nosotros como cristianos, nosotros no deberíamos de disputar con los que son débiles en la fe. Punto número 2, nosotros no deberíamos de despreciar a los que son débiles en la fe, porque ellos son hermanos, son amados del Padre, ellos son nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Miramos ahí al versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4. No deberíamos de disputar con los que son débiles en la fe. No deberíamos de despreciar a los que son débiles en la fe. Dice, el que come, o sea, ese es el que es fuerte en la fe, el que es el cristiano más maduro, dice, no menosprecie al que no come, o sea, al que es débil en la fe. Dice, y el que no come, el que es débil en la fe, no juzgue al que come, al que es fuerte en la fe. ¿Por qué? Porque a los dos, al fuerte y al débil, Dios le ha recibido. Estamos ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, la Biblia dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
Ahora, apostatarse de la fe, ¿eso es algo bueno o es algo malo? Es algo malo. Eso significa que ellos están alejando de la fe. Ellos están distanciándose de la fe. Dice que el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, los tiempos en cual nos encontramos ahora, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo lo harían? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que están diciendo los espíritus engañadores y qué son las doctrinas de demonios? Seguimos ahí en versículo 2. Que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vuelve conmigo por favor a Romanos 14. La Biblia nos ha advertido de que dice que en los postreros tiempos algunos que se apostatarán de la fe van a estar escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios y ellos dirían que uno no es permitido a casarse. Nosotros sabemos que hay religiones ahora hoy en día que prohíben casarse. Y dice, mandarán abstenerse de alimentos. Hay algunas religiones ahora hoy en día que le mandan a abstenerse, a abstener de comer o de participar en ciertos alimentos. La Biblia nos advirtió de eso antemano, diciendo de que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe. ¿Y de dónde vienen estas doctrinas? Dice que vienen de espíritus engañadores. Y dice que esas doctrinas vienen de demonios. Pero ¿qué dice la Escritura? Todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, yo sé que ahora hoy en día, la Biblia nos explica ahora hoy en día que nosotros ya no tenemos prohibición de comer ciertos alimentos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, decía que el pueblo de Dios no debía de haber comido mariscos, no debía de haber comido puerco, no debía de haber comido las cosas que no partía la hendidura y que no masticaba así por largo rato. Pero ahora hoy en día, conforme a lo que vemos en Hechos 10 y algunas otras partes de las Escrituras, que no hay problema con que nosotros comamos algo que estaba en la lista anterior de prohibición. Porque aquí en 1 Timoteo 4 dice, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Uno que es maduro en la fe sabe eso. Uno que es fuerte en la fe sabe eso. Pero el que es recién nacido en la fe o el que es débil en la fe, deberíamos de recibirle en la fe, pero no deberíamos de disputar con ellos sobre opiniones. Yo hablé con una pareja que era recién salvo y que ellos apenas habían conocido al Señor y pensaban por haber escuchado a algunas otras personas que no eran cristianos que era malo comer carne. Y esas personas, aunque no eran cristianos, estaban tratando de utilizar la Biblia para decir que era malo comer carne. Esa es una creencia que yo tenía antes de ser salvo. Las personas decían de que en la Biblia, en el libro de Génesis, originalmente estaba diseñado el hombre para comer simplemente plantas, verduras, frutas, hierbas, etc. Y sí es cierto que en el libro de Génesis así dice que originalmente éramos así para comer frutas, verduras y cosas basadas de las plantas. Pero ellos habían dejado fuera lo que decía luego en el libro de Génesis, después del diluvio, que Dios le había dado permiso al hombre, a Noé y a su familia, para comer de todo lo que se arrastraba en la tierra, de todo lo que había de animales en la tierra. Podía matar y comer lo que le daba la gana. Después se había puesto una prohibición sobre ciertas cosas que se podían comer, que no se podían comer, y dice en la ley que simplemente Dios lo hizo para poner diferencia entre limpio y lo que era inmundo. Y ahora eso es simbólico, nosotros sabemos por lo que dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, que eso se escribió a nosotros para que nosotros podríamos saber la diferencia entre limpio e inmundo, que eso era algo simbólico, espiritual ahora hoy en día, para nosotros a saber espiritualmente que deberíamos de poner diferencia entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Pero estamos ahí en Romanos 14, versículo 4, la Biblia dice, ¿tú quién eres
que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, que poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. Y eso vuelve a lo que estuvimos hablando hace rato con respecto a algunas personas que piensan que es malo celebrar la Navidad. Hay algunas personas que piensan que es malo celebrar la Pascua. Están pensando de que esos son ciertos días inventados simplemente por el hombre, pero nosotros sabemos que la Pascua se encuentra en la Biblia. Sabemos que la Navidad, en la forma que nosotros hoy en día en el mundo occidental no lo celebramos así como nosotros vemos en la Biblia, pero es algo que nosotros hacemos simplemente para conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y nosotros vemos el nacimiento del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, capítulo 2. Vemos también en Mateo, capítulo 1. Así que no tiene nada de malo con conmemorar esos eventos, porque son eventos muy importantes que nos encontramos en la palabra de Dios. Lo que dice en el versículo 5, uno hace diferencia entre un día y otro. O sea, nosotros tenemos una cierta reverencia para un día u otro día que conmemora al Señor Jesucristo. Por ese mismo motivo, dice que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. O sea que está hablando de lo que podría considerar opiniones. Versículo 6. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. O sea, uno que está celebrando la Navidad, no lo está celebrando para el dichoso Santa Claus. O no debería de estar haciéndolo así por ese motivo. No debería de estar celebrando ese día de la Navidad simplemente por los regalitos que van a dar y los regalitos que se van a entregar. No debería de hacerlo para eso. No debería de celebrar la Navidad por el jamón y la comida y todos los dulces y los pies que van a comer. Ahora, es bueno para disfrutar de esas cosas porque la Biblia dice que no hay ninguna vergüenza o pena en eso. Pero eso no debería de ser el motivo principal por qué celebramos y conmemoramos ese día. La gente va a querer decir que no sabemos que el Señor Jesucristo nació en el 25 de diciembre. Bueno, es cierto que nosotros no sabemos exactamente en qué fecha fue que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que he escuchado a algunos predicadores decir, nosotros tenemos probabilidad de 1 en 365 que pudo haber nacido en el día del 25 de diciembre. La verdad es que no importa. Lo que importa es que nosotros tenemos, o sea, lo que dice aquí, el que hace caso del día, para el Señor lo hace. Para el 25 de diciembre, cada año, todos los años, nosotros hacemos caso del día, para el Señor lo hacemos. Luego dice, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Para qué? Las personas que no hacen caso de la Navidad, ¿para qué lo hacen? Ellos lo están haciendo porque ellos opinan en su corazón, ellos creen en su corazón que no deberían hacerlo. ¿Para qué? No para ser contenciosos, sino que ellos lo hacen porque creen en su corazón que el Señor no quiere que ellos hagan caso a ese día. Por eso no está bueno para nosotros a contender con los que son débiles en la fe, porque ellos lo están haciendo para el Señor. Ahí mismo en el versículo 6 dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, o sea, los que no comen de toda comida, ellos piensan que ellos están absteniendo de ciertos alimentos, lo están haciendo en su corazón porque ellos creen de corazón que el Señor no quiere que ellos comen o participen de esos ciertos alimentos. Dice que el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Por eso dice la Biblia que cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. Esa es una opinión. Vaya conmigo por favor a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. La Biblia dice, así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. O sea, la Biblia nos dice de que la ley ha cambiado.
¿no? La gente ahora hoy en día preguntan, bueno, ustedes siendo cristianos, leyendo la Biblia, que dice que nosotros deberíamos de tomar un día sábado, un día de reposo, y ese debería de ser el séptimo día. Bueno, la Biblia nos dice que tenemos que poder trazar bien la palabra de la verdad. Vemos en el libro de Hebreos, lo que les acabo de leer, dice, pues, mudado el sacerdocio cambió de la tribu de Leví a la tribu de Judá cuando vino el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es nacido de la tribu de Judá. Dice, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. O sea, el sacerdote, nuestro sacerdote ahora hoy en día es el Señor Jesucristo, que es en pos de lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Y dice, mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. ¿Qué significa? La ley cambió. ¿Cómo la ley cambió? Estamos ahí en Colosenses 2, miramos el versículo 6, vamos a leer este pasaje y vamos a ver una de las maneras que la ley se mudó, que la ley se cambió. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, antes de seguir, quiero que nosotros nos demos cuenta. En versículo 11 y versículo 12, el apóstol Pablo está dándonos dos ejemplos. Dice en versículo 11, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano. Si no está hecha de mano, entonces estamos hablando de una circuncisión espiritual y no carnal. Si nosotros vemos ahí en el versículo 12, pone otro ejemplo. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No está hablando de una sepultura física, porque cuando nosotros creímos en Cristo, nosotros no fuimos sepultados físicamente. Obviamente, de otro modo no estaría aquí ahorita mismo hablando con ustedes, sino que sepultados con Él en el bautismo espiritualmente. Hace 6, 7 años cuando recibí al Señor y cuando fui bautizado, yo fui bautizado en agua, no en tierra, sino que estaba yo sepultado con Él en agua y no en tierra. Dice, resucitados con Él. Con el bautismo es un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Fui primero yo sepultado con el bautismo, pero luego después fui yo también resucitado simbólicamente mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces aquí está poniendo un paralelo entre lo físico y lo que es espiritual. Dándonos ejemplo, saber que en el Nuevo Testamento las cosas no se tratan tanto de lo físico, sino más de lo espiritual. Seguimos ahí en el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Aquí es donde nosotros llegamos, queremos ver y fijarnos bien en esto en versículo 16. Está dando ejemplos de lo que era carnal y lo que era lo que era físico y lo que era espiritual, diciendo de que nosotros, de una vez que nosotros fuimos salvados, entonces nosotros fuimos circuncidados espiritualmente, fuimos sepultados espiritualmente, fuimos resucitados espiritualmente. Y ahora nos va a decir, en versículo 16, por tanto, por todo lo que nos acaba de decir, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son, ¿por qué? Versículo 17 dice,
son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. O sea que dice que todo lo que son las ordenanzas del Antiguo Testamento, lo que son de las carnes, de las bebidas, de las, lo que dice ahí, perdón, perdí el lugar, comida, bebida, días de fiesta o luna nueva o sábados, todos esos rituales eran sombras de lo que era por venir. ¿Qué es lo que era por venir? El Señor Jesucristo. Hemos escuchado en otras partes de que el sábado o el séptimo día, el día de reposo, era simbólico de la venida del Señor Jesucristo, en quien nosotros reposamos de nuestras obras, porque sabemos que la salvación no es por obras, sino que es por fe. Por lo tanto, nosotros reposamos en el Señor Jesucristo, quien es nuestro sábado. Nosotros sabemos que Él es nuestra Pascua, así que ya nosotros no tenemos que hacer sacrificio a decollar a un animal. ¿Por qué? Porque vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quitó todos nuestros pecados, fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros reposamos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual es el Señor Jesucristo. Lo de los sacrificios y lo de las bebidas, lo de la nueva luna y los sábados, todo eso era sombra de lo que era por venir. Ahora, ¿qué significa eso de sombra? Digamos que si hay una luz por acá y por aquí atrás de mí, y yo vengo por aquí a este lado, esa luz me va a tirar una sombra aquí enfrente del púlpito. Y si hay alguien, un niño aquí que está a este lado, ve primero lo que viene, lo que es la sombra. Y de una vez que yo aquí paso lo que es la esquina aquí del púlpito, ese niño me va a ver a mí, ya no va a estar fijándose en lo que es la sombra. Y eso es lo que pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es que en el Antiguo Testamento Dios había dado a los hijos de Israel, a todo el mundo, lo que era la sombra de las cosas que era por venir. El Señor Jesucristo. Estaban mirando a los sacrificios, estaban mirando a las bebidas, estaban mirando a los alimentos, estaban mirando al sábado y el día de reposo, estaban mirando a los días festivos, porque todo iba señalando que iba a venir uno que es Cristo. Y ahora nosotros estando en el Nuevo Testamento, eso es así como que si aparece Cristo, apareció, se manifestó hace 2000 años en Belén, en el pesebre, y eso es lo que nosotros celebramos todos los años, el día 25 de diciembre. Ahora nosotros celebramos al Cristo mismo, al mero Dios manifiesta en la carne. Por eso nosotros no tenemos que hacer caso a lo que son las sombras de lo que es por venir. ¿Por qué? Porque ya vino. Versículo 7, regresa conmigo a Romanos 14. Seguimos en el versículo 7. Dice en la Biblia, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como los que viven. La Biblia nos dice que somos comprados por precio. Dice, por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pensamos entonces para los que comen, para los que no comen, para los que beben, para los que no beben, para los que tienen respecto a un día y los que no tienen respecto a un día. Todo deberíamos de hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, eso no es para confundir eso de ciertas cosas que quedan en la Biblia que quedan muy claros. Guarda lugar en Romanos 14, vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 23. Proverbios 23. En cuanto a lo que es el alimento y la bebida, muchos van a querer interpretar mal eso de la bebida y van a querer decir que está bien para que uno consuma bebida alcohólica. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia está hablando de las bebidas de los sacrificios, lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Estamos ahí en Proverbios 23. Este es un ejemplo de que cómo uno tiene que leer toda la Biblia para entender en contexto lo que está diciendo la Escritura. La Biblia advierte una y otra vez en contra de lo que es bebida alcohólica y nos deja saber que nosotros no deberíamos de ni mirar lo que es la bebida alcohólica. Vamos por favor al versículo 29. Estamos en Proverbios 23, miramos al versículo 29. Dice la Biblia,
¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña y tu corazón hablará perversidades, y serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, aún lo volveré a buscar. Aquí un pasaje escrito por el rey Salomón, el rey más sabio de todo el mundo, de toda la historia, está explicando a su hijo que uno debería de evitar lo que es la bebida alcohólica. Ahora aquí habla y utiliza la palabra vino, pero ahí en el versículo 31 está explicando, está dando detalles a lo que es el proceso de fermentación. Dice claramente, no mires al vino, ¿cuándo? Cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entre suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Por qué es que muerde como serpiente? Porque ya contiene alcohol. El vino, cuando se hace de la uva directamente, es un jugo que no trae ningún alcohol. Pero con tiempo, con oxígeno, con fermentación, entonces se empieza a burbujear, se empieza a mover solito, se empieza a oxidar, y ahí es cuando resplandece, ahí es cuando da su color en la copa, ahí es cuando se mueve solito y cuando entre suavemente, la Biblia dice. Y es por eso que muerde como áspid, y es como, muerde como serpiente y dará dolor como áspid. ¿Por qué? Cuando uno bebe una bebida alcohólica, después le toca lo que es tener cruda, ¿no? Uno anda crudo, le está doliendo, le está dañando, le da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el alcohol, comprobado es que es un veneno. Por eso cuando alguien va para buscar una bebida alcohólica en una cantina o un bar, le preguntan, ¿cuál es tu veneno? Mira, les voy a leer de Proverbios 20 y vamos a regresar al libro de Romanos. Ustedes sí pueden regresar al libro de Romanos, pero la Biblia dice en Proverbios 20, el vino es escarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellas yerra no es sabio. La Biblia dice que una persona que es engañada por el vino no es sabio, y lo opuesto de una persona que es sabio es una persona necia. La Biblia queda muy claro que nosotros deberíamos de evitar lo que es la bebida alcohólica. Entonces, este pasaje de Romanos 14 no está hablando de bebida alcohólica, sino está hablando simplemente de la bebida que se utilizaba anteriormente para los sacrificios, que ahora ya no se hace. ¿Por qué? Porque era sombra de lo que era por venir. Ahora lo que ha venido el Señor Jesucristo es la mera cosa y no es la sombra de lo que es por venir. Seguimos ahí en el Romanos capítulo 14, miramos al versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Ahora no vamos a pasar mucho tiempo en esto porque el sermón no se trata de esto, pero el tribunal de Cristo es algo que nosotros encontramos en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, si quieren hacer una nota. Dice ahí, por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, serle a Dios agradables, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. O sea, todos nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros nunca vamos a ir al lago de fuego y no vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras en cuanto a la salvación. Eso lo sabemos muy claramente de lo que vemos en las Escrituras. Pero también lo que sabemos muy claro, que todos los creyentes, todos los cristianos, todos nosotros vamos a comparecer lo que es el tribunal de Cristo, y Cristo nos va a juzgar a nosotros nuestras obras conforme a lo que Él nos va a dar con respecto a lo que es un galardón. Que si lo que habíamos hecho en nuestras vidas es bueno o si es malo. Hablando en cuanto a lo que es el servicio que nosotros hicimos en nuestro cuerpo al Señor.
Pueden ver el sermón que hice sobre el 1 de Corintios 3 con respecto a eso para más detalle. Pero aquí estamos diciendo que deberíamos hacer todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A final de cuentas, yo no soy el juez. Ustedes no son los jueces. Los cristianos no son jueces de cada uno cristiano. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que es que nosotros hacemos para el Señor en esta vida. Ahora, van a decir, bueno, la Biblia se contradice porque en otro pasaje dice que nosotros sí deberíamos de juzgar. Bueno que hagan esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de ver lo que dice la Escritura. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Corintios 5. 1 de Corintios 5. Tenemos que poder trazar bien la palabra de Dios. 1 de Corintios 5. La Biblia dice que nosotros no deberíamos de disputar con nuestro hermano débil. No deberíamos de despreciar a nuestro hermano débil. Tampoco no deberíamos de destruir. No deberíamos de destruir a nuestro hermano débil. Estamos ahí en 1 de Corintios 5. La Biblia habla de lo que es el pecado en la iglesia. Dice en versículo 1, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre. Vaya a versículo 3. Dice, porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, es el apóstol Pablo hablando con la iglesia en Corinto, dice, yo ciertamente como ausente en cuerpo, más presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. Ahora, la gente va a preguntar entonces, ¿cómo es posible? Back up. Muy bien. Ya, la pila aquí va a morir. Entonces, está hablando de nuestras obras que hacemos para el Señor, que nosotros no deberíamos de juzgar entre nuestros hermanos. Pero cuando uno está en pecado, entonces ahí es cuando la Biblia sí manda que alguien debería de estar juzgando correctamente, con juicio justo a su hermano. Lo que dice en el 1 Corintios 6, ¿o no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea que cuando nosotros juzgamos a nuestro hermano que está en pecado, que se encuentra en el pecado, no deberíamos de juzgarle para destruirle, sino que se debería de hacer para que sea restaurado en el futuro. La Biblia dice en 1 Corintios 5:11, mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Tenemos que distinguir entonces en cómo deberíamos de juzgar. Terminamos con esto en el Romanos capítulo 14, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, para él es inmunda. Mas si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No deberíamos de destruir a nuestro hermano que es débil en la fe. Versículo 16. No sea pues difamado vuestro bien, porque el reino de porque el que en estas cosas sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que ayuda a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es
al hombre hacer tropezar con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber, o sea, debilitado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Miramos al versículo 23. Dudar. Versículo 23 dice esto: pero el que duda si come, se condena, porque come sin fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, si vamos a recordar lo que hay aquí en Romanos 14, la fe, y si él duda, o sea que no debería de tener de qué dudar, porque lo que es de duda, lo que no es de fe, es pecado. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para recibir al que es débil en la fe. Terminamos con una palabra. Lugar en donde nosotros podemos reunir para escuchar la predicación de tu palabra y cantar alabanzas a tu nombre, Señor. Pedimos por favor que guardemos este mensaje. Tenemos que contender y cuando nosotros no deberíamos de contender. Para saber cuando nosotros deberíamos de fortalecer. Pedimos todo esto, Señor, para que nosotros seamos cristianos equilibrados, balanceados en tu palabra, Señor, sabiendo recibir al que es débil en la fe. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.